Padre, muchas gracias, Cristo bendito. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, gracias por ayudarnos. Gracias por darnos la fuerza para seguir adelante. Gracias por tu ayuda, oh Jesús de Nazaret. Les habla su hermano y amigo en Cristo Jesús, Julio César Castro. Una vez más estoy aquí con el mismo fin, y es el que juntos avancemos a través de las Sagradas Escrituras y nos preparemos de esta forma para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde leer el libro de Levítico, capítulo 20. A manera de introducción, pues en este capítulo se van a dictar unas leyes morales, porque anteriormente hemos hablado de otras leyes que son leyes ceremoniales, y es que corresponde a todo lo que tiene que ver con los ritos, con esos sacrificios que se hacían en el altar del holocausto para presentar ofrendas de paz, para presentar todos estos animales en sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Las fiestas que solían hacer los hebreos también hacen parte de las leyes ceremoniales, y podemos decir que las leyes que están vigentes hasta hoy son las leyes morales, y son de las que voy a hablar en este precisamente momento. Y todo tiene una correlación con los 10 mandamientos, porque estos son comportamientos que debemos tener el pueblo, su pueblo, para con Dios. Vamos a la lectura, por favor. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Es decir, prostituyéndose, en este caso es idolatría. Entonces, este Moloc, haciendo un poco de memoria, era un dios pagano de los amonitas y los cananeos. Tenían una estatua como en forma de hombre y cabeza de toro, y le prendían fuego porque era metálico, y allí colocaban los hijos para ofrecérselos, quemándolos. Tenían una muerte, una tortura. Pues Dios reprueba esto, aborrece estas prácticas, pero hoy en día podemos decir que es toda aquella ley que tiene que ver con la ejecución o darle muerte a los niños. En la actualidad, lo que se está haciendo es la misma práctica que se hacía en esos tiempos cuando del pueblo de Israel. Vamos a avanzar, por favor. Dice aquí el verso 6: y la persona que atendiera a encantadores, adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificado pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Entonces el deseo de Dios es que nosotros tengamos identidad con Él y que nosotros hagamos su voluntad. Ya sabemos, Dios aborrece todo lo que tiene que ver con brujería, hechicería. Nada de esto le agrada a Dios, y Dios condena este tipo de prácticas. Entonces vamos a continuar, y dice, verso 8: y guarda mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre
la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué ahora no mueren estas personas? Porque estamos en tiempo de perdón, en tiempo de misericordia, en tiempo de reconciliación con Dios, en otros términos, tiempo de gracia. Pero eso no quiere decir que si nosotros no nos arrepentimos de tales prácticas y de muchas más de las que por cierto voy a leer, entonces no va a venir juicio. Sí va a venir juicio. La Biblia dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso se predica el Evangelio y es para esperanza, para corregir en el camino, entregar nuestra vida al Señor, para que cuando Él regrese nos encuentre aprobados, nos encuentre justificados y perdonados. Entonces, avanzo en la lectura. Dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Aquí que práctica del homosexualismo, ¿verdad? Sigo. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Hermano, como dice la escritura en el libro de Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Pero como estamos en tiempo de gracia, ahí mismo en ese verso nos dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigo avanzando, por favor. Es decir, que hay esperanza de no llevar este juicio, que no seamos juzgados. Pero si nosotros antes de irnos de aquí, aceptamos, recibimos al Señor, nos arrepentimos y comenzamos a andar de manera que Dios se agrade por nuestro proceder. Sigo avanzando, por favor, para culminar con el capítulo. Cualquiera que duerme con una mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Es decir, la tía, nada de tener relaciones íntimas con los tíos. Sigo avanzando. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió su pecado, llevará, morirán sin hijos. Es decir, que aquí hay una maldición, esterilidad. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guarda pues todos mis estatutos, dice aquí el Señor, y todas mis ordenanzas, y ponerlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios
que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre el animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y al hombre o la mujer que evocare, ojo esto, que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esta práctica está vigente. No nos debemos, los espíritus de los muertos ya partieron. No podemos nosotros estar en comunión con los espíritus de los muertos, porque ellos ya no pueden estar presentes y no tienen la capacidad de tener una comunicación con nosotros. Si uno insiste en esta práctica, entonces va a entrar en una idolatría y va a entrar en comunión con demonios, hablando con demonios, no con ese ser que usted conoció cuando él estaba en vida. Entonces, Dios le dice que no, es porque no nos conviene. Y el Señor, como dije, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí hay leyes morales que están vigentes y Dios nos va a llamar a cuenta, y lo voy a confirmar con una cita bíblica que está en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, y dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amigos, suena duro y pueden ofenderse, pero es una advertencia, y aquí Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque así como viene un juicio, también está dando los métodos, la forma, el mecanismo de no llegar a ser juzgado. Dios nos deja su palabra y nos dice la manera y la forma y cómo podemos evitar ser juzgados en el futuro. Ese es el amor que está mostrando Dios en el momento. Como dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ese es su amor, es la solución, que Jesús vino y murió por nosotros. El juicio lo cargó él en la cruz. Lo que nosotros, la paga del pecado es muerte. Pero nosotros no llevamos muerte. Lo llevó Jesús en la cruz. Si confiamos en él y le aceptamos a él y lo recibimos, esta es la solución que tiene Dios para la humanidad. Si no nos acogemos a esta solución, entonces tristemente vamos a llevar las consecuencias, a sufrir las consecuencias. Hago hincapié en algo. Nosotros no somos dueños de este mundo. Nosotros no hicimos este planeta. Nosotros somos parte de la creación. Así que vamos a orar y vamos a rendirnos y vamos a pedirle perdón a Dios. Oh Dios, métase en la oración. Te damos gracias, Cristo Jesús. Nos venimos delante de ti, Señor, porque tú no mientes a través de la Escritura. Este no es un mensaje de terror. Este es un mensaje de amor, porque es un mensaje que nos advierte y nos previene de lo que va a suceder.
Gracias, Dios, te pido perdón las veces que te he ofendido, Dios. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Vamos para adelante. Cristo te ama.